La Universidad Politécnica Salesiana presenta Dengue virus. En el mundo, cada año se producen 390 millones de infecciones por dengue. De estos, 2.206 casos se han registrado en Ecuador de enero a agosto de 2018. Esta enfermedad es transmitida por mosquitos hembra del género Aedes. Estos presentan glándulas salivales que funcionan de manera de reservorio del virus. La infección en humanos se produce cuando el mosquito pica a un individuo virémico y luego a otro no virémico, inyectando así el virus y la saliva. El dengue virus es conocido como un arbovirus debido a que se transmite por medio de artrópodos hematófagos cuando estos ingieren sangre de un vertebrado con viremia. Estos presentan una estructura icosaédrica con envuelta y los viriones son típicamente de forma esférica con una envoltura lipídica. Este tipo de virus presenta 4 serotipos que van desde el DENB1 hasta el DENB4, mismos que causan la enfermedad conocida como dengue. Estructura del virus. El virus mide aproximadamente 50 nanómetros y consta de una nucleocápside de simetría icosaédrica de 30 nanómetros de diámetro, formada por la proteína C que tiene 11 kilodaltons y una envoltura lipídica de 10 nanómetros de grosor. La bicapa lipídica que es obtenida de las células del huésped presenta 2 proteínas asociadas, una de membrana denominada M y otra de envoltura denominada E. Estas 2 proteínas dan lugar a proyecciones que sobresalen de la superficie de los viriones. El interior del virus está formado por un complejo riboproteico, constituido por una proteína de la cápside y el genoma viral que consiste en una única hebra de ARN de sentido positivo y alta variabilidad genética. Ciclo infectivo. La entrada del virus se inicia con el acercamiento de la estructura vírica a la superficie celular. A continuación, la proteína de envoltura E interactúa con los proteoglucanos ubicados en la membrana celular de la célula huésped para mediar la unión y por lo tanto facultar la endocitosis del virus. En el proceso de endocitosis, las clatrinas también juegan un papel importante, ya que ésta constituye un complejo proteico que es reclutado a la membrana plasmática por proteínas adaptadoras para formar una vesícula, y la interacción de la clatrina con las proteínas adaptadoras genera una malla que cubre la vesícula. A continuación, esta vesícula se transforma en endosoma, que al fusionarse con un lisosoma acidifica el pH a nivel celular, y esta variación de pH promueve cambios conformacionales en el dominio 2 de la proteína E, logrando así la endocitosis del virus. Cuando la nucleocápside se halla libre en el citoplasma, se inician los procesos de traducción del ARN. En un primer paso del proceso de replicación se originan formas circulares del genoma viral por interacción del extremo 5' con el extremo 3'. A continuación se lineariza el ARN y una vez que se ha llevado a cabo este proceso, el extremo sting loop 3', el cual se presenta doblado hacia atrás, se une con el complejo NS3-NS5 para que ocurra la elongación a partir de este doblez. Es importante que NS5 esté en un estado abierto o móvil. Como tercer paso, NS5 pasa a su estado rígido o cerrado, y en este momento deja de unirse el extremo 3' sting loop, para localizarse por mediación de pequeños oligonucleótidos en el extremo 3' de la hebra positiva, dando origen a los RF, proceso por el cual ocurre en complejo con NS3. Teniendo en cuenta que el ARN genómico viral es monocatenario de sentido positivo, el proceso de replicación se lleva a cabo mediante la síntesis de la hebra negativa complementaria, la que utiliza como molde para la producción de nuevas moléculas de ARN positivo. El proceso de ensamblaje comienza con la formación de la nucleocápside gracias a la interacción del ARN genómico y la proteína C en presencia de lípidos. Sobre esta primera estructura luego se asocian las proteínas PRM y E, que deben estar inmersas en la membrana del retículo endoplasmático. Posteriormente, suceden 2 etapas de maduración de la partícula viral. Primero se organizan de forma heterodimérica las proteínas PRM y E,
en donde la primera recubre a la segunda, y este recubrimiento le confiere un aspecto rugoso a la superficie del virus, y en segundo paso, esta partícula inmadura transita desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, donde se inicia la segunda etapa de maduración. En esta última etapa, los cambios de conformación y de rotación de la proteína E generan homotrímeros antiparalelos de la misma, lo que le da una apariencia lisa a la superficie del virus. Por último, un nuevo procesamiento proteolítico sobre la proteína PRM independiza el péptido PR y la proteína M. Esta nueva modificación estabiliza los homotrímeros de E y mantiene unido al péptido PR. Finalmente, cuando el virus es liberado, el pH neutro del espacio extracitoplasmático induce el desprendimiento del péptido PR y la proteína E. Adquiere la conformación final, que puede ser reconocida por las moléculas receptoras de la célula sensible e iniciar un nuevo ciclo de infección en otra célula. Enfermedad y tratamientos. La infectabilidad del virus se produce en 3 fases: fase febril, fase crítica y fase de convalecencia. Los síntomas que se presentan en la fase febril o en el denominado dengue clásico son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor ocular, escalofríos, dolor muscular o de huesos, náuseas o vómitos. El periodo de recuperación de esta infectabilidad es de 2 a 7 días. En el dengue grave o fase crítica se presenta dolor abdominal, vómito persistente, hemorragia incontrolada y dificultad para respirar. ¿Sabes cómo se infectan las personas? Cuando el mosquito pica a una persona que ha sido previamente infectada por el virus, absorbe este de su sangre, y al picar a otra persona para alimentarse con su sangre, libera el virus contenido en su saliva. Una vez dentro del organismo, el virus comienza a infectar las células inmunológicas de la piel y penetra en el sistema linfático. Así, la infección del virus del dengue puede generar una fuerte reacción inmunológica. Durante el periodo de incubación, el virus se multiplica localmente. Luego, el virus se disemina por la sangre de la persona infectada. Se produce viremia. En ciertas personas, la infección puede provocar formas graves, como el conocido dengue hemorrágico. Los vasos sanguíneos se vuelven permeables, lo cual produce una fuga plasmática. ¿Cómo es el control y el tratamiento para estos niveles diferentes de dengue? El tratamiento generalmente es ambulatorio, en su hábitat original, en su casa, donde puede principalmente hidratarse. La primera indicación que se le da al paciente es: debe permanecer muy bien hidratado. Así no le den deseo de comer, debe comer en forma fraccionada, en poca cantidad y mucha cantidad de líquidos durante el día. Le damos tratamiento sintomático para su dolor de cabeza, para su dolor abdominal y para la fiebre, generalmente con acetaminofén. Hay una indicación muy importante para los pacientes también, es que no deben utilizar antiinflamatorios ni aspirina, porque estos medicamentos aumentan el riesgo de hemorragias en el dengue. Entonces solamente se les indica como medicamento el acetaminofén. Inicialmente, generalmente el 80% de los pacientes van a evolucionar en una forma sencilla y benigna. Entonces les vamos haciendo controles cada 48 horas de su estado general, de su forma de consumir los líquidos, de su presión arterial, de un hemograma para ver cómo están las plaquetas, porque otro de los signos que nos pone en alarma es si van bajando las plaquetas. Si las plaquetas van bajando por debajo de 100.000, tenemos que poner cuidado porque el paciente puede empezar a sangrar. ¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar la picadura de la Aedes aegypti? Utiliza ropa que cubra brazos y piernas.
usa repelente de forma regular, especialmente al comienzo del día y al finalizar la tarde. Y a la hora de dormir, usa toldillo. ¿Sabes dónde puede haber criaderos de mosquitos dentro y fuera de casa? La hembra vive tanto en interiores como en exteriores y utiliza como criaderos espacios artificiales y naturales en los cuales se acumula agua, como por ejemplo bebederos de animales, baldes donde dejas agua, botellas de reciclaje, canecas de basura, canaletas, desagües y rejillas, platos de materas, tanques, albercas, piscinas, fuentes y estanques, el agua que se acumula en algunas hojas de plantas y también la que se acumula en los agujeros de los árboles, llantas que ya no se utilizan, charcos, floreros que no se les ha cambiado el agua y tanques de sanitarios. Para evitar criaderos de mosquitos, limpia y cubre contenedores de agua regularmente, al menos una vez por semana. Sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay Zika, dengue ni chikungunya. El control de la Aedes lo tienes tú.